Hoy, martes 9 de abril, bienvenidos una vez más a una nueva clase de Derecho Romano 2. Bienvenido Christopher, Zoila, Mayra, Katiuska y Yulimar. Sean bienvenidos pues a una nueva clase en el día de hoy, donde vamos a continuar con nuestro temario en el curso que nos sigue hasta los momentos. Hoy vamos a continuar con la extinción de las obligaciones. Bienvenido Jesús a nuestra clase de hoy. El próximo, bienvenido Jesús. El próximo día martes que viene, el más cercano que tenemos, ya les avisé por vía del grupo que vamos a tener nuestra primera evaluación, que va a ser referida, contenida en su totalidad a las obligaciones. Ese va a ser el tema central de nuestra evaluación, el tema completo de las obligaciones. Buenas tardes, Joelis, bienvenida a nuestra clase de hoy. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaneisa, bienvenida a nuestra clase de hoy. En ese sentido, entonces, dando inicio a nuestra clase, vamos a seguir conversando, ir complementando. Acuérdense que las obligaciones son extensas y poco a poco en cada uno de nuestros encuentros vamos cubriendo ciertos aspectos para que vayan engrosando junto con la parte que a ustedes les tocó investigar, que van a tener que repasar para presentar su evaluación. Para los que no me conocen, es menester y que tengan en cuenta que principalmente lo que yo doy en clase es lo que pongo en el examen. No tiene por qué preocuparse en irse a internet, con simplemente repasar lo que vemos en clase. Eso es lo que va siempre como punto de materia evaluativa. En ese sentido, entonces, sigamos complementando nuestra materia de hoy. Este punto de la extinción de las obligaciones, recuerden que hemos hablado de el ipso iuri y el ope exceptioni. Para ir nuevamente complementando, cuando yo pregunto o cuando yo menciono la palabra ipso iuris, muy buenas tardes, Karen, bienvenida a nuestra clase de hoy. Recuérdense que cuando yo hablo de ipso iuri en derecho romano, ¿a qué me... Buenas tardes, bienvenida. Cuando estemos hablando de ipso iuri en derecho, es una expresión latina. Recuérdense, si alguien tiene una pequeña duda todavía en cuanto a este aspecto, cuando estemos hablando de este término jurídico. Muy buenas tardes, Jessica, bienvenida a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Helen, bienvenida a nuestra clase de hoy. Les decía entonces que en plena continuación de la extinción de las obligaciones, para complementar todo este vasto aspecto que tiene esta institución del derecho romano, cuando mencionemos en derecho esta frase de ipso iuri, nos estamos refiriendo a la expresión latina que puede traducirse como por virtud del derecho o
de pleno derecho o por el derecho mismo. Eso es lo que significa cuando hablamos de ipso iure. Ipso iure entonces es el efecto jurídico atribuido por el mismo derecho a un determinado presupuesto. Esto por si existe alguna laguna todavía en cuanto a la definición de cada uno de los términos. Y cuando hablamos de ope exceptionis, estamos hablando de la paralización de la acción que tiene el deudor en contra del acreedor. Esto es entonces impidiendo que se le pueda cobrar. El deudor puede oponer la open exceptionis, como su nombre en latín originario lo indica, puede oponer una excepción que se define como la prestación de lo que él debe. Dicho así, entonces, recordemos que la regla en Roma era la que los contratos, recuerden, todos los contratos se iban a extinguir mediante los mismos medios que servían o mediante los mismos términos por el cual se configuraron, por el cual se crearon, por el cual se sirvieron. Entonces las obligaciones se van a extinguir en Roma o se extinguían de la misma manera como se crearon. Tienen que tener en cuenta esta situación. Repito, en Roma las obligaciones, los contratos se iban a culminar, se iban a finalizar de la misma manera, de la misma forma análoga como se crearon. Entonces, por ejemplo, si ponemos un ejemplo, para extinguir una obligación creada por la stipulatio, se iba a hacer la acceptilatio. Si la obligación entonces se había originado con un contrato literis, entonces se anotaba una inscripción contraria en el libro del Codex. Repito nuevamente, voy arriba. Preguntas, 3 y 10 minutos. Comenzamos. La veo primero. Jessica, ¿se me escucha todavía perfectamente? Sí, profe, se escucha. Gracias, Jessica, muy amable. Seguimos nuevamente. Repito. Las obligaciones en Roma, recuérdense, se van a extinguir siempre, igual que los contratos se van a finiquitar. En Roma era la tradición que se iban a extinguir mediante los mismos términos por el cual se fueron creados, de la misma manera, análoga. Muy buenas tardes, Luis. Bienvenido a nuestra clase de hoy. Luis, estamos complementando la extinción de las obligaciones, para que sepas. Entonces, Ok, profesor, buenas tardes. decía entonces que todos los contratos, todas las obligaciones en Roma deben recordar que se extinguían mediante los mismos medios, las mismas formas por el cual fueron creados. Todos, absolutamente todos. Entonces, las obligaciones se van a extinguir siempre de la misma manera que se crearon. Eso lo debemos repetir constantemente primero para solidez jurídica, de formación jurídica, y segundo, para resolución evaluativa. Las obligaciones se extinguen de la misma manera como se crearon. Entonces les decía, por ejemplo, que para extinguir una obligación que había sido creado mediante una stipulatio, se iba a hacer mediante una acceptilatio. Y del mismo modo podíamos seguir ejemplificando si la obligación se había originado mediante algún contrato literis.
Entonces, ¿cómo se iba a extinguir? Se iba a extinguir anotando una inscripción al contrario de la obligación. ¿En dónde? En el Codex. En los primeros tiempos, entonces, era necesario celebrar la ceremonia opuesta. Recuérdense que las formalidades de algunos contratos en Roma requería una ceremonia de realización para finalizarlo, como ya les he estado explicando en minutos anteriores. Para finalizarlo, entonces había que celebrar, para finalizar la obligación, había que celebrar entonces una ceremonia en contrario, pero con el mismo ritual, por supuesto. Si la obligación ha sido contraída o había sido contraída en forma solemne, no bastaba simplemente el pago por sí solo para poder extinguir la obligación. En los contratos consensuales, los llamados contratos consensuales, sí bastaba el mutuo disentimiento de las partes para extinguirlo. De manera tal que, para adentrarnos en el modo de la extinción de las obligaciones, debemos también tener claro, ya hemos conceptualizado algunas figuras en clases anteriores a manera de información, pero debemos ir asentando mucho mejor, apropiándonos mucho mejor de cada uno de los conceptos, de cada uno de los procedimientos, de la aplicación de los mismos. Entonces, una vez que hemos ido recabando información a través de sus investigaciones y a través de las reuniones que hemos podido tener, entonces adentrémonos mucho mejor en el conocimiento de la extinción de las obligaciones dentro del derecho romano. Entonces, las obligaciones podían extinguirse mediante dos medios. Unos de derecho civil y otros medios de derecho pretoriano. Los de derecho civil extinguían las obligaciones, como hemos enunciado en clases anteriores, ixo iuri, de pleno derecho. Y los derechos pretorianos extinguían las obligaciones por vías de excepción. Entonces, los modos del derecho civil de extinción de las obligaciones ya los hemos mencionado: el pago, la novación, la sectilación, el mutuo, el disentimiento, pérdida de la cosa, confusión, etc. Entonces, la obligación se va a extinguir mediante el cumplimiento de la prestación debida, principalmente, por supuesto, mediante el pago, que va a ser, por supuesto, la forma natural de extinguir la obligación. Pero aquí ponemos un alto. Por motivos derivados del movimiento comercial, el derecho romano reconocía otras formas distintas de extinción. El formalismo antiguo no iba a conceder la extinción de la obligación por el mero cumplimiento de la misma por parte del deudor, sino que también el derecho romano requería el procedimiento en contrario, como les he venido conversando, explicando de la forma procedimental que se tenía que llevar a cabo la extinción completa dentro de
la costumbre del derecho romano. Entonces, así para extinguir una obligación nacida verbis, se iban a requerir, ¿qué cosas? Las palabras sacramentales. Las palabras sacramentales que contenían, por supuesto, todo lo que era la conformación de los contratos denominados verbis. Recuérdense que lo vimos en Derecho Romano 1. Entonces, cuando la obligación era nacida mediante la vía verbis, se iban a requerir palabras sacramentales para su extinción. Si la obligación nacía de la figura del nexum, tenía que pasar por la pesa del metal, por la balanza para extinguir la obligación. Y si la obligación nacía mediante algún tipo de contrato literis, la obligación tenía que extinguirse mediante el asiento en el libro denominado el Codex. Ahora bien, es necesario, y aquí vamos a apuntar, lo saquemos o lo vamos a sacar de nuestra agenda para seguir en el desarrollo concienzudo de la extinción de las obligaciones, que analicemos al detalle con más profundidad en cuanto a cómo se desarrollaba el procedimiento, adicional a la información que poseemos desde Derecho Romano 1, que fue solo de tipo conceptual, para entender mejor cómo se extingue la obligación per se dentro del derecho romano. Vamos a desarrollar nuevamente los contratos verbis. Pregunta: Jesús, ¿recuerda qué denominábamos contratos verbis? ¿Lo recuerdas? No con claridad, profe. No con claridad, no te preocupes. Ok, perfecto, no te preocupes. Era simplemente, la pregunta iba en dos sentidos. La primera era para ver si me estabas escuchando. Era, honestamente, era para eso, para no repetir lo mismo. Entonces, perfectamente, por eso es que vamos a hacer un refrescamiento, porque yo sé que necesariamente no lo van a recordar al momento, porque ya pasaron por esa etapa. Dice Giovaneisa que los contratos verbales o contratos verbis fueron aquellos que se perfeccionaban con él, y ahí puso unos puntos suspensivos, dice Giovaneisa. Sí, por ahí va el asunto, Giovaneisa, muchas gracias. Mayra, adelante. Era pues se conformaban con palabras. Con el pronunciamiento de palabras solemnes, profe. Exactamente. El contrato se perfeccionaba con el pronunciamiento de palabras solemnes. Excelente, excelente. Gracias, Giovaneisa. Jesús, efectivamente, se perfeccionaban con el uso de alguna palabra, esencialmente de las palabras que para los romanos la llamaban sacramentales, porque tenían un cierto viso de seriedad, de santificación de la palabra en la antigüedad. Ya no sucede hoy muy a menudo. Recuérdense que en la antigüedad, no solo en el derecho romano, sino en la antigüedad general de la humanidad, la palabra tenía muchísimo peso, la palabra del ser humano tenía muchísimo peso. Lamentablemente, no voy a adentrarme a cuestiones filosóficas, que sí me adentro cuando me toca dar sociología, pero ya la desvalorización de la misma, lamentablemente, en nuestro mundo que nos toca vivir, ya no tiene la misma apreciación. En lo general, no voy a decir en la totalidad, pero no es muy común que las personas hoy en día crean en la palabra. A lo mejor hay muchas personas que sí tienen palabra verdadera, palabra de honor, pero la gente tiene un descrédito total hacia la misma. En fin, sigamos con nuestra materia para no disgregarme. De manera tal que entonces los contratos verbi, vamos a hacer
vamos a repasarnos para ello, para complementar la solidez de la extinción de las obligaciones. Como decían los compañeros, Giovanni, Isa, Mayra y en su parte Jesús, eran aquellos contratos que se iban a formar por la pronunciación de las palabras solemnes. ¿Y cuáles eran esas palabras? Bueno, todas aquellas que estaban estipuladas por la ley, y en la medida en que se efectúe la forma prescrita, se iba a perfeccionar, se iba a entrar en vigencia, iba a tener validez el contrato mediante el perfeccionamiento de dichas palabras. Entonces los contratos verbis, dentro de los contratos verbis, vamos a tener, para eso entonces inclusive lo vamos a desglosar para entender perfectamente cuánto cada uno de ellos se componen dentro de una obligación. Dentro de los contratos verbis vamos a tener tres clases. Lo que se conoce como la stipulatio, vamos a tener también la dotis dictio o la dictio dotis, que en algunas bibliografías lo invierten, pero es lo mismo, la dotis dictio, y por supuesto vamos a tener el jurandum liberti. Desglosemos cada uno de ellos para ir desgranando perfectamente y entendiendo al detalle el procedimiento, porque es menester solidificar el conocimiento. La stipulatio no es otra cosa, o no era otra cosa en el derecho romano, que una de las categorías que integraban los contratos verbi. Recuérdense que ya dijimos que eran tres. Y se iba a caracterizar la stipulatio por ser una operación muy práctica y de un dominio verdaderamente infinito, donde se iba a notar fácilmente que caracterizaba esencialmente a los romanos por la formación simple de la misma y por la forma breve en que se realizaba dicha estipulación o dicho contrato de estipulación. Entonces, la estipulación era una especie denominada como el esponsio. Acuérdense que hemos hablado del esponsio, que era la figura de la fianza. Son figuras muy semejantes, muy parecidas, y contienen, por supuesto, la stipulatio iba a contener dos elementos importantes. Se los coloco en pantalla para no haya confusión. Muy buenas tardes, Diego, bienvenido a nuestra clase de hoy. Los dos componentes, por si mi latín falla, que generalmente lo hace. Bienvenido, Diego. Se los coloco en pantalla. Eran los dos componentes de la stipulatio, era la reus stipulandi y la reus protidendi o prominendi. ¿Qué significan estas dos características que asociaba o se asociaba a la stipulatio? Por supuesto, la reus stipulandi era simplemente la figura que representaba el acreedor, todo lo que planteaba el acreedor. Entonces se trataba de la duda del acreedor, y la reus prominendi era todo aquello que prometía el deudor. Entonces ahí tenemos los dos componentes de la estipulación. Siendo entonces el perfeccionamiento de este contrato simplemente dependiendo de la respuesta coherente que proporcionaba al deudor. ¿Cómo se hacía? Simple, sencillo. Un ejemplo. Cuando una figura cualquiera se colocaba frente a la persona que iba
a recibir la prestación simplemente con frases sencillas. Le decía, por ejemplo, prometes darme 20.000 denarios después de cumplir cierta obligación. Y la persona que iba a corresponder el deudor simplemente respondía de manera sencilla: sí, lo prometo. De esa manera se iba a constituir también la misma extinción. Con una figura de palabra sencilla: prometes tal cosa, la persona del deudor: sí, me comprometo a dar tal cosa. Y la extinción se iba a conseguir de la otra manera: devuelvo lo prometido, acepto que me devuelvas lo prometido. Entonces, con la interrogación del deudor y la respuesta del acreedor, se iba a configurar lo que se denomina la affectilatio. Eso es lo que se configura como esa figura del derecho romano. Sergia, buenas tardes, bienvenida a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profesor, gracias. Estamos Sergia y Diego complementando la extinción de las obligaciones. Estamos en este momento desarrollando la figura de los contratos verbis dentro de una obligación. ¿Cómo se extingue? Los contratos verbis tienen dentro de su forma, de su tipo, tres clases. Una es la stipulatio, la otra es la dotis ditio y la última figura dentro de los contratos verbi, la jurandum liberti. Estamos desarrollando la stipulatio, que se configura mediante dos sencillas figuras: la reus stipulandi, que no es otra cosa que lo que propone el acreedor, y la reus promittendi, que es lo que acepta comprometerse el deudor. Dicho esto, entonces, les decía que con la respuesta a la interrogación del acreedor por parte del deudor se iba a configurar lo que se llama como la affectilatio, que es la respuesta a la pregunta sacramental. De manera tal, entonces, que el contrato verbal se hace mediante una pregunta y una respuesta sencilla. Insisto, te comprometes a dar, me comprometo, darás, daré, prometes, prometo, empeñas fielmente tu palabra, empeño fielmente la palabra. De manera tal que esa es la forma sencilla con que, y una de las más comunes, por supuesto, con que se obligaban los ciudadanos romanos. A manera de solidez en el vasto mundo jurídico, podríamos mencionar, y es menester hacerlo, los orígenes de la stipulatio. Si ustedes se toman la tarea de investigar cierta bibliografía, no está muy bien definida exactamente cuándo se originó. Algunas difieren unas ideas con otras, pero generalmente todas encausan hacia lo mismo. Pero mayoritariamente de las tantas bibliografías que uno puede consultar, se cree que la aparición de la stipulatio se debería entonces al tránsito que arrancaría desde la figura de la sponsio, la que a su vez sería originalmente como una especie de procedimiento de caución. Recuérdense que cuando hablamos de la sponsio nos estamos refiriendo a la fianza. Lo vimos en clases pasadas.
por si alguno de repente no lo tiene claro. Entonces esta forma verbal de la esponsio habrá de ser utilizada con el tiempo como una especie de modo general de vinculación de tipo contractual, sin perjuicio de que esta afirmación, sin perjuicio de que en principio se utilizaba solo la esponsio, la estipulatio se va a ir diferenciando en el tiempo de la esponsio, por cuanto la esponsio para configurarse era un acto que pertenecía al ius civilis. Recuérdense que les decía en clases pasadas que solo podían ser fiadores en la antigua Roma los ciudadanos romanos. Entonces, por consiguiente, la esponsio se diferenciaba de la stipulatio, que solo podía ser utilizada por los ciudadanos romanos, es decir, pertenecía al ius civilis, al derecho civil. Y por tanto, por supuesto, se sabe o tienen claro que era solo para ciudadanos romanos. En cambio, la stipulatio era considerada dentro del ius gentium, es decir, dentro del derecho de gente. Esto, por añadidura, entonces, perfectamente se podía hacer uso de ella. Los peregrinos, tanto los ciudadanos romanos como los peregrinos, podían tener acceso a este tipo de figura de la stipulatio. Por otro lado, dentro de la esponsio, para concretarse, se le daba un carácter eminentemente religioso, mientras que la stipulatio solo se le daba un carácter civil, menos solemnidad. Entonces, como todo acto formal en Roma, requiere el pronunciamiento, por supuesto, de las palabras determinadas, cuya inobservancia, óigase bien, ese acto sencillo que vemos que el acreedor pregunta y el deudor responde, el no existir ese acto, el no llevarse a cabo, crea, por supuesto, la inexistencia del contrato. No existe entonces el contrato si no se realizaba la formalidad requerida de la pregunta y la respuesta. Si bien entonces la stipulatio era un acto oral y formal, se sabe, no estaba sujeto necesariamente al pronunciamiento de una palabra en términos rigurosos, perfectamente, sino era un poco más laxo con X, menos sacramental. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que tenía que seguirse para que se configurara la stipulatio? En este orden, Sergia, todavía se me está escuchando la disertación. ¿Se me escucha, Sergia? Pregunta. Sí, profesor, se la escucha perfectamente. Gracias, Sergia. Muy amable, Sergia. Seguimos entonces. Tomen nota. Requisitos para la stipulatio. Dentro de los requisitos vamos a tener, por supuesto, y siempre tenemos que recuérdense que estamos hablando de un contrato verbal. La stipulatio es un contrato verbis, es un contrato verbal. Recuérdense que es un contrato abstracto, formal y auténticamente, eminentemente romano. Los romanos fueron los que le dieron uso, lo crearon y fueron el sistema que más predominó en cierta época a nivel jurídico en Roma. Entonces, los efectos que se debe o que nacen van a depender, por supuesto, de la pronunciación de ciertas palabras contenidas dentro de preguntas y dentro de la respuesta.
Entonces, mediante este esquema sencillo, mediante esta precisión, se da el nacimiento verdadero de una infinidad de obligaciones y que se van a perfeccionar, por tanto, por la palabra. Insisto, por la pregunta o interrogación hecha por una de las partes que recibe el nombre de, por supuesto, estipulante. Y se va a regir por la respuesta de otra persona que va a ser el deudor, que se va a denominar dentro de la figura jurídica como promisor. El estipulante formula la pregunta y el promisor la responde. Estipulante va a ser el acreedor y el promisor va a ser el deudor. Las palabras perfectamente o la pregunta van a estar adecuadas, lógicamente, para no repetir ejemplos, van a estar adecuadas a la naturaleza misma de la obligación que se va a adquirir, que se va a comprometer. Uno de los requisitos o de los requisitos iniciales que se exigía para la conformación de este contrato verbi era la oralidad. Y aquí tenemos dentro de la bibliografía las opiniones de Ulpiano. Ulpiano dejó claro que la celebración de la estipulatio iba a requerir siempre el pronunciamiento de la palabra, de modo que un asentimiento con un gesto o un asentimiento tácito respecto a la pregunta formulada no daba nacimiento al contrato. Repito, no valía ninguna gestualidad y no valía la presunción tácita de que, como se estaba presente en el mismo lugar junto con el acreedor, el asentimiento tácito no valía. Valía exactamente la formulación de la palabra, la respuesta a la pregunta. Entonces, ambas partes, según Ulpiano, debían ser capaces de pronunciar los términos exigidos para su validez. Y no solo eso, sino que recuerden, cuando hablamos de los vicios, no solo tenían menester que pronunciar las palabras, sino que además recuérdense cuando hablamos, insisto, de los vicios, debían comprender la pregunta en sí, debían comprender la naturaleza exacta de la obligación que estaban asumiendo. En ese sentido, entonces, una persona que fuese sorda o una persona muda o inclusive un infante que no tenía el pleno discernimiento, la plena comprensión de los hechos que se estaban sucediendo, de los hechos que a futuro podía estar comprometiéndose, ni mudos, ni sordos, ni infantes, por ejemplo, no podían ser hábiles para contraer una obligación verbis. Pero si bien la oralidad es de la esencia misma de la estipulatio, se admitía, por supuesto, una libertad restringida respecto del idioma empleado. De manera tal que uno investiga en la bibliografía y si se permitía que la pregunta pudiera o se pudiera realizar en un idioma distinto al latín. Esa era la única relajación que se permitía en cuanto a la conformación de dicha obligación. Muy buenas tardes, Marlene. Bienvenida a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profesor. Gracias. Estamos hablando, Marlene, de la extinción de las obligaciones, el complemento dentro de la extinción de las obligaciones. Dentro del complemento de la extinción de las obligaciones, estamos hablando de uno de los complementos o uno de los componentes que obligan, que son los contratos verbi. Y dentro de la extinción de las obligaciones estamos desarrollando
los contratos verbis para ver la manera como se adquiere la obligación y cómo se extingue. En este momento estamos desarrollando los contratos verbis para que te pongas al día, y estamos dentro de los contratos verbis, uno de sus componentes que es la stipulatio. Estamos hablando en este momento de los requisitos para la conformación de la stipulatio como contratos verbis. Entonces estamos desarrollando uno de los primeros requisitos, que es la oralidad. Y la oralidad significa, pues, en palabras sencillas, que el deudor debe responder al acreedor perfectamente con el mismo verbo que se le hace la pregunta. Ejemplo, si el acreedor le dice o lo increpa: te comprometes a pagarme tanta cantidad de dinero en cierto tiempo, el deudor debe responder de la misma manera con el verbo: sí, me comprometo a pagarte esa cantidad de dinero. No se aceptaba, Marlene, ninguna gestualidad o ninguna taxatividad en el sentido de aceptación gestual, sino que necesariamente había que pronunciar la palabra. Esto entonces traía como consecuencia la inhabilidad. Por supuesto, aquí hago referencia nuevamente que no solo era menester el requisito indispensable de la oralidad de la respuesta, tanto de la pregunta del acreedor como la respuesta del deudor, sino que tenía que tener también un complemento, esta oralidad, de la comprensión de la misma materia de la obligación. Esto traía como consecuencia entonces la limitación o la inhabilidad de personas mudas o sordas o los infantes, puesto que la parte de la comprensión no la tenían desarrollada según el criterio de los romanos. Había una laxitud dentro de este requisito, que era en cuanto al idioma. Si se aceptaba un idioma distinto al latín, que era el idioma oficial de los romanos, se podría hacer, por ejemplo, una stipulatio en griego, en griego o cualquier otro, o en hebreo, cualquier otro idioma que se manejara en ese momento para llevar a cabo la obligación. El único requisito, por supuesto, es que el promisor, recuérdense que el promisor es el deudor, entendiera la lengua sobre la cual le estaban haciendo la pregunta. Eso sí se permitía, siempre y cuando el promisor entendiera el idioma por el cual le estaban increpando, era válida la obligación. Sin embargo, hay un solo caso que maneja la bibliografía en que la obligación nace verbis por la palabra de uno solo que promete sin previa interrogación del otro. Un solo caso en donde la obligación nace verbis sin que exista la promesa previa a la interrogación de otro. Esto sucede ¿en qué caso? Sucede en el caso cuando el liberto, eso lo vamos a ver un poco más adelante si nos da tiempo en el día de hoy, en el jurando, en la promesa del jurando, existe entonces una obligación verbis sin la previa interrogación del otro, cuando, por ejemplo, el liberto, recuerdan la emancipación, tema del derecho romano 1, la esclavitud, la liberación del esclavo. Entonces, cuando el liberto jura dar a su patrón, a su antiguo patrón, un regalo o hacer un trabajo o varios trabajos de servicio en retribución a que lo colocó en
una condición más favorable que la esclavitud, sino que le dio la libertad. Ese es el único caso de contratos verbi en donde no se formula una pregunta y una sola parte responde o se compromete sin que le pregunten absolutamente ninguna interrogante. Hasta ahora se me escucha. Marlene, ¿lograste escucharme hasta ahora? Tú que estás incorporándote, que te veo de primera. Sí, Se escucha. claramente. Entonces, perfectamente. Gracias, Marlene. Entonces, recuerden eso como nota de observación. Es la única forma que se conoce dentro de la bibliografía del derecho romano que existe una obligación de tipo verbi sin que se le formule pregunta al promisorio. Y es el caso del liberto cuando jura y se compromete a hacer algún tipo de trabajo o algún tipo de remuneración para su antiguo patrón en agradecimiento de la manumisión. Sigamos entonces con desarrollando los requisitos de los contratos verbi. En materia del derecho romano 2 va a haber una parte dentro de unas 2-3 semanas donde vamos a desarrollar los contratos también de esta misma manera. Vamos a ver los contratos ya a fondo. Este contrato entonces lo vamos a tachar de la lista y ya no lo vamos a ver cuando nos toque ver nuevamente los contratos, pero ya no de manera solo de tipo conceptual como lo vimos en Derecho Romano 1, sino que en esta parte de nuestra materia lo vamos a ver de manera procedimental. Ya entonces, aprovechando esta misma parte de las obligaciones, vamos a tachar esa parte y esto ya no lo vamos a ver más adelante, puesto que los estamos desarrollando en el día de hoy. La unidad del acto se va a exigir en relación a que el acto de la estipulatio tiene que ser un acto continuo. Eso es lo que exigía el legislador romano cuando hablaba de la unidad del acto. Exigía que el acto fuese un acto continuo en relación a que la respuesta debía seguir inmediatamente a la interrogación del acreedor. Y por supuesto el tiempo entre uno y otro iba a depender, por supuesto, de las circunstancias de cada caso en particular. Entonces, a la respuesta debe ser continua y separada. Y se exigía un momento de tipo natural entre uno y otro, un lapso de pregunta y un lapso de respuesta. Entonces, de este modo, más que una unidad de tipo temporal, lo que exigía el derecho romano era una continuidad del acto. Sin embargo, la estipulación iba a ser inválida cuando el prominente daba inicio a un nuevo negocio sin responder la pregunta que se le había hecho. Si es algo de suponer, si no respondía, si iniciaba otro negocio sin responder la pregunta que se le había hecho, era inválida la estipulación. Aquí nuevamente, dentro de este contrato de estipulación, interviene Justiniano como el gran concresor de la jurisprudencia romana. Justiniano suprime este requisito del acto único, por tanto, para él ya no era necesario que la respuesta fuese hecha en forma inmediata a la interrogación, sino que exigía que el contrato se concluyese por lo menos el mismo día en que se comenzaba. De modo que
lo que se requería entonces, según Justiniano, es que los intervinientes no realizaran otro acto que ponga que pusiera de manifiesto una voluntad distinta o alguna voluntad que contradijera a la ya pactada dentro del principio de la obligación. Eso en cuanto a la unidad del acto, el aporte que dio Justiniano. Otro requisito para la configuración de la estipulación